Foro de la Inversión, donde presentamos estrategias concretas con argumentos, con criterio. Estrategias, algunas de ellas que tienen una muy larga trayectoria porque están lanzadas por casas que ya cumplen unos cuantos añitos. Lorenzo Coletti es director para Iberia de Pictet Asset Management. Lorenzo, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Oye, por si tenemos algún despistadillo, háblanos un poco primero de Pictet, la casa. ¿Cuánta trayectoria tenéis? ¿Qué equipo? ¿Desde cuándo en España? ¿En qué sois buenos? Que yo creo que de vez en cuando es muy importante poner en valor pues a casas tan importantes como la vuestra. Bueno, Susana, nosotros llevamos en Madrid unos 22 años ahora, pero es muy poco tiempo porque el grupo lleva existiendo 220 años. Con lo cual es solo un décimo del tiempo total de la vida del grupo Pictet. Y somos dentro del grupo el brazo, digamos, inversor que gestiona los fondos de inversión y aquí en España somos un equipo de 10 personas desde Madrid cubrimos tanto toda la península ibérica como los países de América Latina, donde tenemos relación con inversores como, por ejemplo, fondos de pensiones, bancos, aseguradoras, etcétera. Básicamente nuestros clientes son instituciones muy importantes de todos estos países que he mencionado. Vosotros además tenéis una larga trayectoria en temáticas. Ahora parece que llevamos 4 o 5 años con las temáticas, pero vosotros desde el origen visteis que había temáticas estructurales que podían aportar rentabilidad y diversificación a las carteras. Correcto. Mira, yo llevo 25 años casi en la casa. El primer día cuando entré me dijeron, mírate este fondo, el Pictet era un fondo de agua, ¿no? Un fondo sobre el agua, el Pictet Water. Nosotros ya llevamos unos tiempos mirando estos grandes desafíos que tiene el mundo. Porque al final, si tú necesitas agua o necesitas energía o necesitas, por ejemplo, resolver el tema de la madera, creemos que existen empresas que se pueden beneficiar de estos retos actuales, ¿no? Una serie de megatendencias que existen a nivel global que empujan una manera un poco distinta de invertir y que tiene que ver con nuestro día a día. Es fácil entender que no en todo el mundo el agua llega en la cantidad, en la calidad y en el momento en que la queremos, ¿no? Con lo cual esta es una de las primeras ideas. En estos años hemos desarrollado 15 ideas temáticas, 12 de ellas individuales y gestionamos unos 70.000 millones de dólares en estas temáticas, con lo cual somos pioneros, somos todavía quizás el mayor inversor en gestión activa en este tipo de ideas. Bueno, fíjate, me hablas de hace 25 años de la temática del agua, cuando ahora parece que está más de moda que nunca por toda la virulencia climática que estamos sufriendo y porque como sociedad, como economías y como personas nos estamos dando cuenta de que el agua es el recurso básico para prosperar y para vivir. Oye, entre las temáticas yo estaba pensando, digo, oye, ¿por qué no hablamos hoy de energía? Porque creo que el día 14... además de ser San Valentín, es el Día Internacional de la Energía y la energía también está muy de moda. Estamos viendo que todos los gobiernos están impulsando programas e inversiones muy potentes para ganar independencia y autonomía energética. ¿Cuáles son las cifras que argumentan esta temática estructural de largo plazo, Lorenzo? Sí, mira, este es un día que existe desde el año 1949, o sea que ya hace casi 80 años se habían dado cuenta que había un reto energético también. Hoy cerca del 60% de la producción de la oferta energética viene de combustibles fósiles. Y ya es un cambio porque si miramos a 5 o 10 años atrás era más del 80%. Con lo cual estamos asistiendo a cierta transición energética que es debida a 3 razones. Una es que, bueno, los científicos dicen que hay que reducir las emisiones, llegar a emisiones ceros el año 2050, y esto muchos países y gobiernos lo quieren alcanzar. Necesitamos también una independencia energética, porque conflictos geopolíticos necesitan que los países se independicen de algún punto de vista energético. Y luego, si no es esta transición, sobre todo lo que afecta a las energías renovables y todo lo que va alrededor de ellas, los costes han bajado gracias a una tecnología que ha avanzado mucho. Estos tipos de energías renovables ya no necesitan los subsidios que veíamos hasta hace
10, 15, 20 años y hoy son, digamos, autónomas, ¿no? Pueden subsistir sin ningún tipo de necesidad de subsidio. Y último, y eso es un catalizador muy importante, lo que mencionabas tú, Susana, al principio de la pregunta, es que hay un aumento de la demanda en energía. ¿Por qué? Porque tenemos la inteligencia artificial que es una gran demandante de energía. Lo ha dicho Elon Musk en Davos hace unos días, ¿no? En el World Economic Forum. Podemos tener todos los semiconductores y los chips que queramos, pero si no hay energía para alimentarlos, no sirven para nada. Claro, ahí tenemos la electrificación del transporte, de los edificios, de la industria. Hay que pensar también en todas las infraestructuras energéticas, en toda la red eléctrica, en la construcción, en el mantenimiento. Pero como tú dices, los centros de datos requieren mucha energía porque la inteligencia artificial consume mucho más. Estoy pensando energía, agua, infraestructuras. ¿Cómo aprovechar esto que está pasando y que nos va a acompañar durante décadas, Lorenzo? O sea, ¿qué tipo de compañías? Porque no sé si estamos pensando más en comercializadoras, en productoras, en infraestructuras, en renovables de fotovoltaica, en empresas de tecnología que permitan que esas infraestructuras sean más ágiles. Ahí, ¿dónde ven vuestros gestores valor? Sí, nosotros creemos que la transición energética es bastante más amplia, no se reduce simplemente a la oferta de nuevas energías renovables, ¿no? Por un lado tenemos sin duda la oferta, o sea que la energía solar, la energía hidráulica o la energía eólica son claramente muy importantes al día de hoy también porque cuestan menos, como he dicho antes, y se necesita poco tiempo para ponerlas en marcha. En cambio, la nuclear, que estamos a favor de las centrales nucleares existentes, pero poner en marcha una nueva central nuclear, aparte de los costes y los tiempos, es menos eficiente. Pero quizás más importante, y luego en el medio tenemos también el tema de la infraestructura, como decía, ¿no? La red eléctrica y el apagón que hemos sufrido hace 8 meses, 9 meses, pues en parte es debido también a una infraestructura que hay que mejorar. Y luego tenemos el tema de la eficiencia energética, que eso es todavía más importante, creemos, porque hay que tener edificios que sean mejores de un punto de vista energético, o sea, que sean más aislados. Los edificios representan el 70% de las emisiones de CO2 a nivel global. Y aquí creemos que hay una tendencia de cara a los próximos años para renovar y construir nuevas viviendas o edificios mucho más eficiente desde un punto de vista energético. Luego, en tercer lugar, tenemos también la eficiencia industrial, ahí también para un uso mejor de la energía que se utiliza. Y en último lugar, dentro de lo que es eficiencia, tenemos también el transporte eléctrico, que se queda un poco atrás después de, digamos, con la administración Trump, que ha retirado ciertos créditos fiscales, pero creemos que ahí también va a aumentar. En China se venden más coches eléctricos que coches de combustión al día de hoy. Y para hilar todo esto, tenemos el tema de los semiconductores. Semiconductores que son el motor de los centros de datos, como decías tú antes, y sin ellos, si no hablamos aquí de los famosos Nvidia que todo el mundo tiene, hablamos de compañías como Marvell o Broadcom, que son muy eficientes desde un punto de vista energético, hacen una tarea muy específica, no son tan flexibles como las GPUs de Nvidia o las CPUs de AMD o de Intel, sino que hacen tareas que sirven, por ejemplo, dentro de los centros de datos, ¿no? Con lo cual, si ves, es un mundo bastante amplio, que si antes todo el mundo lo identifica la transición energética de las renovables, pero es mucho más amplio de eso. Háblame de la estrategia concreta. ¿Cómo selecciona producto o activos, acciones, el equipo gestor? Si rota mucho, si es una cartera muy diversificada, si tiene más exposición a Estados Unidos o ahí va para alguna sorpresa geográfica, si son más grandes o pequeñas y medianas, ¿cómo es? No hay ninguna sorpresa, Susana. Muchas son americanas. Es verdad que algún campeón nacional, por ejemplo, dentro de nuestra estrategia se llama Clean Energy Transition. Tenemos un Iberdrola dentro del top 10 de las compañías. Ellos suelen tener, como todos los fondos temáticos, una cartera muy concentrada para poder aprovechar las mejores compañías que se benefician de estos cambios temáticos, de estas megatendencias.
con lo cual, si miramos a cómo está estructurada hoy, más o menos un 20% está en renovables, tanto Europa como Estados Unidos, una empresa como Nextira, por ejemplo, tenemos en cartera. Luego tenemos un 40% en semiconductores, dos de los nombres que hice antes. Otro 15% más o menos está en empresas como Top Build o Trend Technologies, que se dedican a eficiencia dentro de los edificios, con lo cual aislamiento energético o aire acondicionado, ventilación y calefacción de los edificios. Y luego tenemos una parte más pequeña todavía en baterías o en, por ejemplo, un Tesla, que es en transporte eléctrico, ¿no? Concentrada significa 40, 45 valores, más o menos, y geográficamente es global, pero claro, Estados Unidos sigue siendo el rey de las nuevas temáticas y dentro de las megatendencias sigue presentando las compañías más avanzadas. Y ahí estamos todavía en este momento. ¿Ha cambiado mucho la cartera de hoy hace un año? A un año no, pero te diría que ha habido, por ejemplo, hasta el año 2021 una fuerte presencia de renovables, hasta un 40% de exposición, que se pusieron muy caras. Miramos también a las valoraciones, ¿no? Claramente, no solo al crecimiento de las compañías, sí, pero sí ligeramente la exposición a renovables, porque este aumento de la demanda eléctrica que vemos a nivel global se está intensificando. Estados Unidos tiene que poner todos los proyectos renovables en marcha en un periodo mucho más lento de lo que se preveía, mucho más rápido, perdón, de lo que se preveía anteriormente, con lo cual estamos aprovechando sobre todo la parte de renovables. En este momento está entre un 20 y un 25% de la cartera y es un 10% más que de lo que teníamos hace un año. Y, por ejemplo, ¿la tecnología pesa mucho más hoy que hace 2, 3 años dentro de lo que es este fondo? ¿Las soluciones tecnológicas para mejorar comercialización, producción, infraestructura, para abaratar precios? Yo te diría que no. Y sobre todo cuando hablamos de tecnología aquí no nos referimos a la tecnología que quizás mucha gente puede tener en mente, ¿no? Las clásicas tecnológicas que están ligadas a la inteligencia artificial o a las magníficas 7. De hecho, no hay ninguna magnífica 7 aquí dentro de este fondo. La tecnología avanza, pero la tecnología avanza, por ejemplo, para mejorar los paneles solares o avanza para mejorar las turbinas de dentro de todo lo que es renovables. Pero si te digo cuál es la exposición sectorial de este fondo, porque hay que distinguir entre una temática, un sector, te diría que tendríamos entre un 30 y un 40% de tecnología, el resto es industriales, servicios públicos y otro tipo de sectores en menor medida. Muy bien. Pues Lorenzo Coletti, oye, para terminar, porque es muy importante la idea, la estrategia, la temática, el equipo, la casa que está detrás, pero también la rentabilidad. No sé si tienes datos anualizados de los 3, 5 últimos ejercicios. Sí, aquí hay buenas noticias, porque esta estrategia empezó en el año 2006, entre el 2006 y 2015 fue un poco desastre por la falta de subsidios, etcétera, pero si miramos a los últimos 10 años anualizados, presenta una rentabilidad del 14%. Anualizado. Esto es algo bastante atractivo. Este año, donde hemos visto un retroceso de los software y de la inteligencia artificial en general, este fondo lleva lo estaba mirando antes, la última fecha, al 13%, o sea, 1,3%. El año pasado fue también muy positivo. O sea que estamos hablando de una estrategia que con estos nuevos catalizadores se está trasladando también en la rentabilidad del fondo. Y esto creemos que es muy positivo y creemos que va a seguir siendo el caso en los próximos trimestres. Muy bien, pues Lorenzo Coletti desde Pictet Asset Management. Gracias por la estrategia, por los aumentos y que tengas buen día. Un abrazo fuerte, Lorenzo. Gracias. Muchas gracias, Susana. Un abrazo. Chao. Adiós.